Y estamos con la defensora pública provincial, la doctora Jacqueline Balangione. Gracias por estar con nosotros, doctora, como siempre. Nada. Gracias a usted, Carlos, por la invitación. Y nosotros la invitamos la semana próxima pasada y después se desató en esta interina, hace horas nada más, lo que sucedió en la cárcel aquí causado de mujeres en Santa Fe, un motín importante, heridas, mujeres heridas, quema de colchones, de sábanas. Y tiene que ver esto con lo que sucede en las cárceles de Santa Fe, lo venimos diciendo, en los penales del Corón de las Flores, que hay situaciones muy tensas que en algún momento puede llegar a explotar, lo venimos diciendo hace varios años. Y la doctora Balangione viene trabajando precisamente en lo que es esto, la supervisión de la violencia, en contra de la violencia institucional. Y vamos a meternos de lleno, doctora, pero lo más fresquito, esto que sucedió aquí en Santa Fe con las mujeres detenidas, ¿no? Bueno, este es un episodio lamentable que sucedió ayer y que son lamentablemente hechos que nos dan la razón a nosotros en nuestros reclamos a través de la gestión con el Poder Ejecutivo y también a través de nuestro accionar judicial, porque justamente hace 15 días atrás ganamos un habeas corpus en primera instancia, un habeas corpus colectivo que planteamos aquí en Santa Fe. Me acompañó en este caso el doctor Leandro Miró, que es el defensor regional de la circunscripción, pero sí, es un habeas corpus a favor de los internos de toda la provincia, que tiene como tema, como eje central, el tema del acercamiento familiar de los internos, es decir, de las personas que están atrapadas por el sistema y claro, privadas de su libertad, con su familia, específicamente por un problema bastante grave que hay, que tiene que ver con los alojados en Coronda que provienen de la ciudad de Rosario. Y también, bueno, en Rosario, en Piñero, hay mucha gente del sur, porque en el sur no hay ninguna cárcel, es solamente una alcaidía en Rosario, que está en pésimas condiciones, que rompe todas las normas que imperan sobre toda esta temática. Y ayer acá en Santa Fe, justamente, el conflicto se dio por la protesta de 10 mujeres que en su mayoría provienen de distintos lugares, de Venado Tuerto, de Rosario, seguidas por otras chicas de acá, justamente a partir de un nuevo protocolo que se instaura en el servicio penitenciario, que se genera en el servicio penitenciario a partir de la fuga de los presos que volvían de visitas hacia Coronda, hace cosa de 2 meses atrás. Entonces, el protocolo lo que hace de alguna manera, todavía no lo conozco en profundidad porque no fuimos notificados, no está todavía publicado, pero evidentemente a partir del paso del tiempo ya lo habían empezado a aplicar, las internas se enteraron y bueno, evidentemente endurece de alguna forma esta situación del acercamiento familiar, que es uno de los derechos a los que no se accede, digamos, dentro de lo que es el cúmulo de afectaciones que se dan cuando una persona está presa, porque acá lo que hay que entender es que la pena que dice el Código Penal, en base a lo que dice la Constitución Nacional, no tiene que ser un castigo, sino que es una pena resocializadora y que es la privación de la libertad. Los otros derechos de las personas tienen que quedar intactos. El tema es que, bueno, la cárcel, la realidad carcelaria es una realidad muy compleja, en donde hay algunos factores que afectan colateralmente otros derechos. Uno de esos es la sobrepoblación carcelaria, creo que es el origen de todos los males, la sobrepoblación, que la sobrepoblación no es culpa del servicio penitenciario, sino que es una forma en que el Estado, cómo ejerce el sistema, el derecho penal. En las comisarías no puede haber detenidos. No, en las comisarías no puede haber detenidos y desde que existe la defensa pública en el nuevo sistema prácticamente se erradicó ese problema. Hay ciertas deudas porque hay muchas dependencias de encierro que todavía dependen de la policía, que son las alcaidías y celadurías, como en Vera, en Reconquista, que realmente son lugares malísimos, en donde es imposible. Sí. Pero bueno, digamos, yo reconozco el accionar de la gestión de este gobierno porque ha invertido dinero en cárceles, que es un lugar donde el Estado... ¿Y en qué, por ejemplo? Y por ejemplo, se creó la cárcel nueva de mujeres en Rosario, se está construyendo la unidad 3,
se está reformulando y reformando el IRAR, que ya se cambió de nombre, se está construyendo un nuevo pabellón en Vera, en Santa Felicia. De todas maneras, lo que se está haciendo no alcanza. ¿No hacen falta más cárceles por la cantidad de detenidos Hacen que hay? falta más, porque, a ver, la población carcelaria... Pero los municipios y comunas no quieren cárceles en su territorio. Por ejemplo, en Melincue está demorado, hay una promesa del Ejecutivo de construir una cárcel y los vecinos se opusieron. Claro. Y ya está el terreno expropiado y todo. Bueno, ahora parece que arranca. La unidad 3 en Rosario ya tendría que estar terminada y está en las primeras etapas de la construcción. También hay que decir que, por ejemplo, hay muchos presos vinculados a las drogas, a los narcos, Claro. de suma peligrosidad, de sumo poder económico, que son trasladados, por ejemplo, a Piñero o a La Flores o a Coronda, más que nada, por eso, para tratar de evitar que tengan esa relación con sus Sí, ahí, bueno, hay manejados, dos ¿no? temas. Los presos federales en general, Sí. que están vinculados a la trata, a la droga, etcétera, están ubicados en su gran mayoría los varones en Coronda y las mujeres en la unidad 5 de Rosario. Sí. Yo no comparto esto que usted decía que son todos de alta peligrosidad y narcotraficantes, No. porque en general... Muchos. No todos, pero muchos. No. Algunos que son los que están en Piñero, porque después el pabellón de muchachos, estoy haciendo un trabajo sobre ese tema porque a propósito se cumplen 10 años del fallo Arriola que dice Claro. que la tenencia para consumo personal no es delito, pero en la No, ley sí. sigue siendo delito. La mayoría están por tenencia de pequeñas cantidades. La mayoría de los presos federales La mayoría. por droga no son grandes narcotraficantes, sino que son el eslabón más bajo del narcomenudeo. Pero, por ejemplo, nos dicen que en Coronda, más que nada en Coronda, con la presencia de los monos y algunos otros más, que tienen fuertes enfrentamientos ya en Rosario, Sí, en históricos, en Piñero también, se produce esto, ¿no? Comienza una organización dentro de los mismos Y penales. es que ese es el problema, por eso nosotros tenemos un discurso que no es un discurso, digamos, de un speech, de hablar, sino que realmente consideramos que es lo que el camino que deberíamos ir tomando, es que la cárcel y la respuesta punitiva no sea la única respuesta a determinados conflictos y que aquellas personas que incurren en un camino delictual cuando es la primera vez, cuando el delito que comete no es tan grave, que la pena que merece no es tan larga, el Estado en su conjunto debería evitar que esa persona pase por la cárcel y darle otro tipo de respuesta. No digo dejarlo en su casa y que siga delinquiendo, pero tener otra respuesta que sea más de tipo de justicia restaurativa, evitar el paso por la cárcel, porque en la cárcel se encuentra con eso que usted señala. Entonces, la cárcel te termina de arruinar como ¿Y a persona. dónde lo llevamos? Bueno, no sé, imaginarnos lugares como institutos de puertas semiabiertas, donde se practique el deporte, donde haya educación. Hay muchos lugares de ese tipo. Por En ejemplo, Europa hay muchos lugares. en Europa se trabaja así, desde hace 2 décadas que se está trabajando así, las cárceles están vacías. Hay países como Holanda que alquilan las cárceles porque las tienen vacías. Y uno camina, no hay problemas de seguridad. Está bien, no tiene los problemas económicos y de pobreza que tenemos nosotros, pero bueno, esto es un tema que yo siempre digo, hay que empezar a trabajar con las causas del delito y no pensar que la única solución, o que es una solución, meter presa a la gente, porque el problema queda afuera. El problema queda afuera. Y en esto, hay un informe de UNICEF, basado en unas estadísticas que se basan en un trabajo de estudio de campo, de investigación de la Universidad Católica Argentina, que habla que los presos son los pobres de los más pobres de los pobres, en general. Entonces hay que trabajar con esos sectores más populares, llevando derechos a esos sectores más populares, porque en esos sectores no llega la comida, la educación, la salud, la palabra, la religión. Conocemos la impronta de que asumió, ¿cuánto? ¿Hace 2 años? 2 años. 2 años. Llegándose en cualquier horario a los penales, recorriendo por ahí, usted no nos cuenta esas cosas, no tenemos esa información, pero sí sabemos de abogados, de gente del servicio penitenciario que se pone a dialogar y observa in situ lo que pasa. Ha detectado muchas cosas. ¿Cómo está esa supervisión, ese enfoque necesario, ¿no?, en contra de la violencia institucional en Santa Fe? Bueno, esto en realidad es un guante que yo recojo de la primera gestión, en donde el primer defensor provincial
se abocó mucho también a esta temática con una política diferente a la que yo trato de imponer a esto, o sea, un ritmo distinto y una forma de gestionarlo de otra manera. Yo recorro las cárceles junto con los equipos que tengo para esto. De la primera gestión heredamos, ya estaba constituido el registro de violencia institucional y de tortura, que yo seguí ordenando de alguna manera y dándole mucho espacio a ese trabajo, y a partir de la información que se obtiene de ese registro generamos 2 programas nuevos dentro del Servicio Público de la Defensa Penal, que uno es un protocolo para la actuación de la defensa en el caso de recibir denuncias de víctimas de violencia, qué es lo que hacemos con esa víctima. Esto ante el fracaso de la primera gestión de intentar constituirse como querellante, fracaso judicial, ¿no? Porque los jueces no aceptan que los defensores penales sean a su vez querellantes, o sea, que el defensor acuse y defienda por razones lógicas dentro de lo que es la lógica jurídica, porque no se puede estar de un lado y de otro. Eso constituye, digamos, puede llegar a constituir un prevaricato en algún caso, y se lo llamó así, digamos, vulgarmente como un prevaricato funcional de la defensa, o sea, fue un fracaso. Entonces lo que nosotros hacemos es darle un orden, no abandonar a la víctima, pero acompañarla en el recorrido correcto que tiene que hacer en las instituciones que tiene el Estado, de la sociedad civil, y jamás abandonarla. Llegada el caso, la patrocinaremos, iremos a un juez y que diga lo que hay que hacer. Primero la víctima, primero los victimarios. Bueno, son 2... Porque se están preguntando eso en estos momentos. Exacto. Cuando nos miran. Bueno, nosotros como Servicio Público de la Defensa Penal tenemos una función. 2 misiones. La primera es brindar defensa técnica a todo aquel que sea perseguido por un delito y que lo requiera, principalmente a los que no tienen plata para pagarse un abogado particular. Pero si viene alguien que tiene medios económicos porque prefiere una defensa pública, también lo vamos a atender y le podemos cobrar los honorarios. Eso nos permite la ley. Esa es una cuestión. Porque nosotros en el Estado es difícil, la gente no entiende nuestro rol porque estamos defendiendo al que está acusado de cometer un delito. Y estamos poniendo en activo la garantía constitucional de la cual deriva el derecho de defensa. El Estado argentino en la Constitución, mediante la Constitución, recepta una opinión, una decisión política que es el estado de inocencia. Nadie es considerado culpable hasta que no se lo declara mediante una sentencia firme. Y para poder una sentencia firme luego de un juicio, con todas las garantías y del debido proceso. Sí, sí. Dentro del cual el tronco es la defensa, el derecho de defensa. Nosotros somos esa parte del Estado que ponemos activa esa garantía. La otra misión es la de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Y ahí tenemos bajo nuestra órbita todo lo que es la supervisión de todos los lugares de encierro, y ahí viene la cuestión de la violencia institucional, que el segundo programa que creamos, que lo digo, lo cuento rapidito, que esto es innovador. Tenemos un programa de asistencia y asesoramiento a las personas que están privadas de su libertad permanente. Tenemos un grupo de jóvenes profesionales que están permanentemente haciendo un barrido por los pabellones y recogiendo las inquietudes de los presos, tanto en sus cuestiones individuales, porque aparte heredamos todo el sistema conclusional, con mucho atraso en la tramitación de las causas de ejecución. El derecho de defensa llega hasta el último día de cumplimiento de la condena. Atrasos que tienen que ver con la actuación del servicio penitenciario, también judicial en algunos casos, el gobernador electo, y lo estructural también, ¿no? El gobernador electo Omar Perotti dijo en algunas manifestaciones: conmigo el que comete un delito y va preso tiene que trabajar. Y me parece que, o sea, que el preso trabaje. Bueno, me parece bárbaro. Está bien nosotros, eso. Uno de los planteos que tenemos es la falta de acceso, por ejemplo, a los cupos laborales, a los cupos educativos, lo cual produce que tenemos 6.000 presos en la provincia, muchos por largas condenas, otros por cortas, otros en prisión preventiva, que lo único que hacen es estar transcurriendo en un encierro donde hay una violencia institucional naturalizada, mirando el techo y aprendiendo a delinquir mejor, porque no estamos trabajando con esa gente. La única forma de trabajar es garantizarle acceso a la educación y al trabajo, enseñarle oficios.
sacar una persona mejor de la que entró. Esto es lo que todos queremos, pero es muy difícil. Pero no está pasando. Hay que trabajar en eso, el Estado tiene completo. El Estado tiene que estar Y nosotros presente. controlarlo y exigirlo. Doctora Balancione, muchas gracias como siempre, muy gentil. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nos enriquece permanentemente cuando la consultamos, porque tiene que ver con una comunidad importante en la provincia de Santa Fe, que también tiene sus derechos, ¿no? Obligaciones y derechos, y en este caso la Defensoría Provincial está a cargo de esos derechos. Venimos con un dirigente, con un artista de Santa Fe, senador electo por el justicialismo, el departamento de la capital, después de mucho tiempo. Siendo de otro partido político, se transforma en el justicialismo con Marcos Castelló, que ya va a estar dialogando con nosotros.